El día de hoy damos inicio a una serie de 5 capítulos sobre las artes y las diferentes maneras en las que éstas se han ido apropiando del mundo. Abordaremos no solo aquellas consideradas como clásicas, trataremos también ejemplos del diseño y la publicidad en el periodo que va del siglo XIX a inicios del siglo XX. Soy Oscar Molina Palestina y en esta ocasión hablaremos de fotografía. Han sido muchas las formas en las que el ser humano ha ido apropiándose del mundo, una vez que se autodescubrió como un ser diverso de aquellos con los que le había tocado habitar este planeta. Una de las más nobles ha sido la labor artística. A través de ella, no solo fue adueñándose del mundo que le tocó vivir, sino que se ha permitido crear otros a la medida de su imaginación. Entre las artes, la pintura, creadora de imágenes, fue una de las primeras que le permitieron mantener la memoria de las primeras civilizaciones, a través de técnicas tan simples como el uso de tierra, saliva o sangre sobre una superficie, en la que plasmaba lo que sus ojos veían o deseaban ver. Con el descubrimiento de nuevas técnicas, el mundo se fue haciendo mucho más manejable. Una vasija podía contener no solo agua para beber, sino toda una historia de la creación del mundo. El uso del papel y la creación de libros prácticamente fueron permitiendo que el mundo se hiciera portátil. El mundo cabría en un bolsillo entre las páginas de un manuscrito. En la búsqueda de innovaciones tecnológicas que le permitieran copiar de una manera más fehaciente la realidad, el hombre dio con la cámara oscura, cuyo principio óptico imita el funcionamiento de nuestro ojo. La luz entra por un orificio y proyecta la imagen externa al interior. Si bien desde el siglo X ya se hace referencia a las cámaras oscuras, serían algunos pintores de la época renacentista y posteriores que la utilicen con fines artísticos. Autores como Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, Canaletto o Vermeer muestran en sus obras la utilización de instrumentos ópticos en los que el principio de la cámara oscura se hace presente. Sería hasta el siglo XIX que ese descubrimiento diera pie a uno de los inventos más grandes del hombre, que revolucionaría la manera de ver y apropiarse del mundo: la fotografía. La fotografía proviene de las raíces etimológicas fotos, luz, y grafía, inscripción, inscripción de la luz. ¿Qué sería lo que se conseguiría con este nuevo invento? Ya no solo se trataba de copiar lo que se veía a través de la cámara oscura, sino que, a través de métodos químicos, la imagen que penetraba por el orificio de la cámara quedaría fijada sin intervención de la mano del pintor. Aparentemente, la tecnología sustituiría la actividad del artista, como parte de ese periodo que ha sido llamado la Revolución Industrial. La fotografía muy pronto reveló sus cualidades para imitar la realidad de manera más precisa como lo hiciera la pintura. Fue a partir de ello que el arte pictórico tuvo que replantearse siguiendo nuevos caminos. Resulta ingenuo creer que la fotografía solo representa la realidad. Si bien es cierto que la fotografía consigue imitar la realidad de forma más fidedigna, no olvidemos que es solo eso, una imitación, y como tal, es susceptible de manipulación. Esa realidad manipulable sería aprovechada por el naciente mundo de la publicidad. Entre los mundos que exploraron el uso de la fotografía se encuentra el de la moda. Las primeras imágenes de moda o creadas con esa intención, surgidas en el siglo XVIII, vinieron a transformarse en el siglo XX, con la presencia de la fotografía. Y para hablar sobre fotografía y el mundo de la moda, visitaremos la exposición Coming into Fashion, organizada por la Fundación Condé Nast y que en estos momentos se presenta en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. El Franz Mayer es uno de los espacios que en los últimos años han revolucionado la idea de museo. El tradicional sitio de las musas también ha dado lugar a muestras que modifican la mirada del museo clásico, tratando las artes decorativas y al diseño.
Pero para hablar de todo ello, escuchemos de propia voz al director del museo. Bueno, estamos con el maestro Héctor Rivero Borrell, quien es el director del Museo Franz Mayer y quien también es diseñador industrial. Por ello el comentario de la importancia de tu presencia dentro del Museo Franz Mayer y las exposiciones que se han estado realizando. Bueno, esta en la que estamos, Coming into Fashion, que forma parte de la cartelera que se va a tener en este año. Pues quisiera que nos platicaras un poco, Héctor, cómo es el primer contacto que se tuvo con esta exposición que sé que viene desde 2013 desarrollándose en diferentes capitales del mundo y que bueno, ya tenemos aquí en México. ¿Cómo fue que el Museo Franz Mayer tuvo el contacto para tener esta exposición con nosotros? Bueno, mira, yo creo que un poco, en algunos casos son cosas que uno va construyendo con el tiempo. Desde hace, pues yo diría ya varios años, casi una década, nuestro patronato nos ayudó a definir el museo, esto dentro de un ejercicio de planeación estratégica, definir al museo como un museo de artes decorativas, que ya era, pero si recuerdas, se le agregó al logotipo también que es artes decorativas y diseños. Esto, por cierto, como una actividad que ya venía haciendo el museo, pero vamos a decir, diría yo casi informalmente, aunque era lógico, pero quisimos formalizarlo, quisimos que quedara así ya como parte de nuestra misión como institución, pero también al hacer ese ejercicio y digamos abrirnos a esta posibilidad, también hubo un cambio importante. Se definió, y esto por una razón lógica que ahorita voy a comentar, se definió que también dentro de las exposiciones que el Museo Franz Mayer podría también albergar sería el tema de fotografía. Y la razón es que Franz Mayer en lo personal fue un fotógrafo, de hecho un fotógrafo importante, pero además su pasión coleccionista también lo llevó a ser coleccionista de imágenes. Desde él llega a México en 1905, le toca la etapa de la Revolución Mexicana, le toca la etapa también de crecimiento de México y desde ese entonces, quizá por un interés pues natural por la imagen, por él ser un fotógrafo aficionado, pero también por el momento que le estaba tocando vivir, reunió una gran cantidad de fotografía pues de los grandes fotógrafos del momento que captaban pues lo que pasaba en México, y lo digo en todos los sentidos, desde cuestiones la revolución, los cristeros, en fin, una serie de cosas, y además una serie de otras imágenes que casi diríamos más bien van hacia lo documental, artístico, en fin. Entonces ya con eso definido que somos un museo que debería recibir, albergar y promover la fotografía, es que también, como digo, esto se va corriendo la voz y se acercó a nosotros una fundación que lo que precisamente hace es tratar de desarrollar exposiciones de fotografía de distintos temas, pero obviamente siempre de un gran nivel, siempre buscando, pues ahora sí, la excelencia. Como bien dices, hace más de 2 años empezamos a platicar del tema. Esta exposición apenas estaba naciendo, se iba a presentar en Milán, en París, finalmente, antes de llegar a la Ciudad de México, estuvo en Moscú, pero, en fin, ha estado siendo un recorrido muy importante. Y es que yo creo que además de la fotografía en esta exposición, se junta también el tema del diseño, o sea, también aquí hay diseño de moda. Y por eso, pues, no sé, pensamos que vendría como anillo al dedo. Y es toda una ocasión, como te puedes imaginar, pensar este proyecto, que son el estudio o la revisión, podríamos decir, de un archivo de más de 8 millones de imágenes que tiene la editorial Condé Nast y que nos muestra pues, el devenir del diseño de moda, pero también de la fotografía de moda. O sea, yo creo que aquí lo interesante es ir viendo que no es solo pues, bellísimas modelos, no solo son diseños de moda, también pues, que han marcado hitos, ¿verdad?, en la historia, sino también esta creatividad, esta técnica, esta inventiva que han tenido los fotógrafos y que es palpable a través de estas imágenes que conserva el archivo de Condé Nast y que muestran 100 años de la existencia de una gran revista, ¿no? Conde Montrose Nast
fundó en 1909 lo que posteriormente se conocería como Condé Nast Publications, editorial estadounidense a cargo de revistas como Vanity Fair, Vogue y The New Yorker, las cuales impulsaron la fotografía de sociales y moda desde sus inicios. Natalie Herzdorfer, curadora de la muestra, hizo una selección del acervo para mostrar 4 periodos de esta relación. El primero de ellos, los comienzos, de 1911 a 1939, involucró a fotógrafos de la talla de Man Ray y Edward Steichen, quienes junto con otros autores pusieron su talento al servicio de la moda. Estamos hablando de fotografías que fueron encargadas, fotografías que fueron comisionadas. Y evidentemente, como digo, debe haber cientos, miles, millones de imágenes, como ya comenté. Y creo que lo interesante, vamos, y no nada más por hablar de estas imágenes, porque yo estoy seguro que muchas de estas imágenes lo tienen. Creo que lo fascinante es como un fotógrafo de moda, que evidentemente está buscando darle, como digo, la importancia a la prenda, a la modelo, en fin, todo esto. Pero por otro lado, su creación termina siendo artística. O sea, yo creo que aquí esas fronteras entre lo que a veces decimos, entre lo que es arte y entre lo que es diseño, porque digamos, es un diseño, la creación de una fotografía, yo creo que esa frontera que a veces queremos imponer a fuerzas, creo que lo interesante es que aquí cualquiera que venga a ver la exposición, indudablemente que está viendo obras de arte en cada una de estas imágenes. Mencionaba al inicio que la creación de la fotografía supuso que el artista quedaría nulificado, siendo el aparato el encargado de registrar la realidad. Lo cierto es que aún en la publicidad, el creador refiere puntos de vista a su realidad inmediata, desde cómo va cambiando el mundo que le rodea hasta los conflictos que le aquejan. Estamos en Francia y bueno, aquí la presencia de los rascacielos no es tan evidente, por lo menos no en esta época, y lo que vamos a tener presente pues es la altura de la Torre Eiffel y una ciudad antigua sobre la cual se está planteando un personaje moderno. Obviamente estos juegos también de alturas que van a ser muy utilizados en la fotografía de glamour pues van a estar presentes desde aquí y que van a tener como uno de los ejemplos climáticos en las tomas que se hicieron en el edificio Chrysler en Estados Unidos. Hay que recordar que Europa estaba viviendo una guerra, entonces todas las grandes capitales del glamour que serían París, Milán, Londres, pues obviamente estaban sufriendo los estragos de la misma. El arte y el diseño pues se traslada a Estados Unidos. Esa va a ser una tendencia que se da en este momento y que de hecho bueno, también beneficia a toda la parte norteamericana en cuanto a la presencia de los modelos y las ideologías que se van a crear a partir de esa época. Y bueno, aquí también vemos, por ejemplo, que los modelos se están repitiendo, pero también se están retomando elementos de la misma ideología norteamericana, que ya van a formar parte de todo este concepto. Aquí, por ejemplo, esta imagen de 1944 resulta interesante porque también es un poco el juego del momento histórico. Ustedes se dan cuenta, bueno, está la modelo en color, pero tenemos un fondo en blanco y negro y ella misma viendo una revista también de lo que está ocurriendo en aquel momento. Vean ustedes, observen los bombardeos que están ahí presentes y bueno, también este juego un poco discutible de cómo interpretar la información que se está viviendo en el momento. Bueno, el glamour siempre presente incluso en este tipo de situaciones. Bueno, aquí también vemos ya el uso del color de una manera preponderante y también el uso de estas tonalidades que finalmente van a ser parte de ese mismo, de la técnica que nos estaba dando la fotografía en aquellos momentos. Aquí nuevamente son diapositivas, son transparencias que se están utilizando y que posteriormente están haciendo el juego de estos tonos intensos. Bueno, aquí esta imagen que también, si la pensamos en el momento histórico,
ese punto rojo apuntando sobre el rostro de esta modelo que a la vez está levantando los brazos, pues también puede ser una interpretación del momento que pues finalmente eso es parte del mismo interés que va creando la fotografía como documento no solamente artístico sino también histórico. Te puedes dar cuenta que algunas son técnicas, pues vamos, que a lo mejor hoy ya nada más la usan los artistas, ¿no? Plata sobre gelatina, en fin, algo así. Obviamente las imágenes contemporáneas pues ya son impresas en plotters de altísima definición, pero también te habla de cómo la fotografía ha ido cambiando de materiales y adecuándose a los momentos y también desarrollando muchísimo, digamos, técnicas y procesos diferentes. Entonces, aquí además, y es un canal, una línea que además podemos apreciar en esta exposición, es cómo de veras originalmente se entregaban las fotografías, así seguramente entregaban un negativo y seguramente se entregaban los contactos y además una impresión hecha por el artista seguramente en el cuarto oscuro. Hoy no quiero decir que no se hace, o sea, la fotografía digamos de este tipo se sigue retocando, ahora sigue, todo el mundo conoce la palabra, se le hace Photoshop. Exactamente. Seguramente hay un trabajo de producción sí, que hace posible estas imágenes, y esto se hizo siempre. Antes en el cuarto oscuro bloqueaba uno para levantar algunos contrastes y cosas, es lógico, ahora se hace electrónicamente, que es una maravilla, ¿no? Que sería un poco esta imagen exactamente que tenemos aquí con esta imagen. Lo que ves es que el trabajo del fotógrafo, independientemente del instante donde apretó el botón para hacer la imagen, pero además de haber creado, de haber buscado la posesión, la luz, en fin, todos estos detalles, muchas veces el fotógrafo participa también hasta en el maquillaje, opinan cómo debe ser el maquillaje de la modelo y todo, pero después ese trabajo de postproducción para poder finalmente llevarla ya a imprenta, ¿no? Y esto lo que nos está mostrando precisamente es eso, cómo se recorta, cómo se le quitan ciertas sombras, y esto, bueno, pues es como digo, es uno de los trabajos habituales que hace la fotografía. Ahora, lo interesante es que de veras, esta es una lectura más que puede ver uno, cómo pues así también a nivel técnico la fotografía ha tenido cambios y evidentemente ha tenido que el fotógrafo irse adaptando a las posibilidades y a las limitaciones de cada una de los procesos con los que les toca vivir. Así es. Bueno, comentábamos la importancia de la cuestión de las técnicas fotográficas y el momento histórico en el que se están desarrollando. Esta imagen, que es de Herbert Matter de 1947, está relacionada con la técnica de los fotogramas. Los fotogramas o las radiografías, como las llamó Man Ray en su momento, creyendo que había sido el creador de las mismas, que son estas ideas de las siluetas, el juego de los elementos que se van a reproducir ya sea en cajas de luz o dentro del mismo cuarto oscuro, y que bueno, también se convierten en elementos compositivos. Aquí ya estamos en la época de los 60s, seguimos estando en Estados Unidos, en este caso esta imagen es de Bernstein, la siguiente es de Guy Bourdin, que ya habíamos visto en la serie anterior, y bueno, la última de David Bailey, 1962, y si nosotros vemos estas imágenes, pues prácticamente, sobre todo esta última que estamos observando, pues podríamos colocarla en una revista del día de ayer y sigue manteniendo su actualidad. Aquí ya una composición en interior. Obviamente la gran diferencia que podemos tener entre manejar los elementos en una composición dentro del estudio o fuera de él, obviamente es una foto totalmente posada, no únicamente en cuanto a que ya sabemos que se está desarrollando dentro de un estudio, pero por otro lado no es que se esté captando un momento natural, sino que la misma modelo se está deteniendo en este momento más que la técnica fotográfica lo esté haciendo. Y bueno, obviamente también podemos ver la calidad, si nos acercamos, vean el grano, lo que ahora interpretaríamos como píxeles,
Bueno, si se fijan, no es un grano reventado, obviamente tenemos una caja de luz, tenemos modelos que están deteniéndose para que el tiempo de exposición de la fotografía sea el suficiente, no salga movida y tenga la calidad de imagen suficiente, cosa que no ocurre con la imagen que tenemos aquí de David Bailey, también de 1962. Esta es una toma en exteriores y aquí también podemos ver el juego de la técnica. Grano reventado, si ustedes se acercan nuevamente a la imagen, ahí pueden ver lo que igualmente traduciríamos como píxeles, pero que aquí, bueno, que es el grano tanto de el negativo como de la fotografía. Obviamente se está tomando en exterior, es una toma nublada, entonces el ISO era mucho más grande. Y aquí también pues el juego del blanco y el negro. Nosotros las vemos, estas imágenes, de manera natural, muy bien logradas, pero hay que pensar que aquí los fotógrafos estaban acostumbrados a pensar y a ver en blanco y negro. Cuando nosotros queremos hacer actualmente fotografías en blanco y negro, si no estamos acostumbrados a pensar en blanco y negro, pues perdemos todo este tipo de detalles. Héctor, dentro de la exposición, ¿tienes algunas imágenes que te parezcan más revolucionarias o como gusto personal te hayan parecido más atractivas que otras? Evidentemente la calidad de todas ellas es magnífica, pero... Te voy a confesar que yo soy un romántico. Y a mí quizá toda la primera etapa... Es la que más... la primera etapa se me hace bellísima, por lo que decimos así, esas impresiones que hasta ves como ya el paso del tiempo también ya le permite, bueno, ya le ha cambiado un poquito la tonalidad. Exacto, cómo se han vuelto algunas de ellas hasta medio iridiscentes por estos procesos químicos a los que siempre están sujetas a la fotografía. Pero quizá a mí una etapa, y por eso digo que es una cuestión personal de romanticismo, esta etapa de los 50, 60, que a lo mejor, evidentemente yo era muy niño en ese momento, pero que veo, hombre, a los personajes que me tocó ver, algunas de las revistas que estamos exhibiendo, algunas de las imágenes, casi que puedo decir que las vi de niño. Las viste entonces, y es fascinante. Cuando un fragmento de lo que ha formado parte de nuestra vida ahora se exhibe en un museo, sabemos que ya somos parte de la historia, de esa historia que se contará a las nuevas generaciones.